¿Cómo es posible que una simple frase, no sé, como una tortuga con zapatos jugando al fútbol, acabe siendo una imagen hiperrealista? Hoy vamos a meternos de lleno a analizar estas herramientas de inteligencia artificial generativa de imágenes como DALL-E 3 o Stable Diffusion. Tenemos fuentes que explican muy bien cómo funcionan por dentro estos modelos de difusión. Nuestra misión hoy, entender esa especie de magia. Cómo pasas de una idea, de un texto, a píxeles, a una imagen concreta y coherente. Para empezar, pensemos en algo muy visual, muy físico. Imagina que echamos unas gotas de tinta o colorante en un vaso de agua. Ajá. Pues esas partículas de tinta se esparcen, ¿no? Se difuminan, Sí. hasta que todo el agua está teñida de manera uniforme. Se llega como a un equilibrio, ¿verdad? Quedémonos con esa imagen. Exacto. Esa idea de la difusión física es la inspiración, la base de todo esto. Los modelos de difusión pues son redes neuronales muy profundas, eso sí, que aprenden un proceso que va como en dos direcciones. Primero, aprenden a hacer algo parecido a esa difusión de la tinta. Cogen una imagen clara y le van añadiendo ruido como si la ensuciaran poco a poco. Ruido digital, ¿te refieres? Eso es, ruido digital. Añaden ruido en muchos pasos hasta que la imagen original ya no se reconoce. Es, puro ruido visual como nieve en la tele. Y segundo, y aquí viene lo interesante de verdad, aprenden a hacer justo lo contrario, a invertir el proceso. A limpiar el ruido. Justo. Empiezan con una imagen que es solo ruido aleatorio, esa nieve, y aprenden a quitar ese ruido paso a pasito, de forma estructurado, hasta que reconstruyen una imagen clara, nítida. Vale, de acuerdo. Suena contraintuitivo, la verdad. Como eso, rebobinar la tinta y sacarla del agua. Vamos a desgranarlo bien. Empecemos por el principio. ¿Cómo destruyen la imagen? Hablemos de esa difusión progresiva. Volvamos al vaso de agua. La tinta se mezcla, el agua pierde la claridad, pues de forma parecida, en esta primera fase, el modelo coge una imagen, una de su entrenamiento, por ejemplo, una foto de un gato, y le añade ruido digital. ¿Sí? Pero no de golpe, sino muchos pasos pequeños, ¿no? Exacto, en muchísimos pasos pequeños. Se añade un tipo específico de ruido, el ruido gaussiano. Piensa en él como una especie de estática pero controlada matemáticamente. Controlada. ¿Cómo? Cada píxel de la imagen tiene un color, ¿verdad? Definido por números, sus valores RGB, rojo, verde y azul. Pues añadir ruido gaussiano significa coger números aleatorios de una distribución específica, la normal, la de la campana, y sumarlos a esos valores RGB. A ver si lo pillo. Si tengo un píxel rojo puro, que sería, no sé, 255,00. Por ejemplo. Le añado ruido gaussiano, que son números aleatorios, digamos, -2, 3, 1. Vale. Lo sumo y me queda 253, 3, 1. ¿Qué ha pasado? Que el píxel ya no es rojo puro. Es un poquito menos rojo y tiene un pelín de verde y de azul. Exactamente eso. Ha cambiado un poquito su color, su posición en ese espacio de colores imaginario. Y esto se hace para todos los píxeles de la imagen a la vez, en cada paso. Y se repite. Paso 2, paso 3, añadiendo más y más ruido cada vez. Cientos o incluso miles de veces. En cada paso, un poquito más de ruido. Y claro, las formas, los bordes, los detalles del gato original. Se van perdiendo. Se difuminan. Es como si los píxeles se fueran olvidando de qué color eran al principio. Y al final de todo ese proceso, después de miles de pasos, Pues al final, lo que queda es una imagen que parece eso, pura estática. Ruido visual sin ninguna estructura clara. El gato ha desaparecido por completo. Es como un lienzo de ruido. ¿entiendo? Un detalle técnico que mencionan las fuentes, y que es importante, es que este proceso sigue lo que llaman una cadena de Markov. Suena complicado, pero la idea clave es que es eficiente. ¿Eficiente en qué sentido? En que para saber cómo está la imagen en el paso, digamos, 100, al modelo solo le importa cómo estaba en el paso 99. No necesita recordar toda la historia desde el paso 0, solo el paso anterior, y eso simplifica muchísimo los cálculos. Vale. Lo pillo. Es una destrucción controlada y eficiente. Y se puede controlar la velocidad de esa destrucción, que vaya más rápido o más lento. Sí. Ahí es donde entra el programador de ruido o programador de varianza. Es un ajuste, básicamente. Controla la intensidad del ruido que se añade en cada paso. Técnicamente, ajusta la varianza de esa distribución gaussiana de la que sacamos los números.
Más varianza, números de ruido más grandes, cambios más drásticos en cada paso. O sea, puedes decidir si llegas al ruido total en 500 pasos o en 2000. Exacto. Es como decidir si echas la tinta de golpe o gota a gota en el vaso, y si lo agitas mucho o poco. De acuerdo. Fase 1. Convertir metódicamente una imagen clara en ruido. Vale. Ahora viene lo que parece imposible. ¿Cómo revertimos esto? ¿Cómo pasamos de esa pantalla de nieve a una imagen con sentido? Aquí es donde me pierdo un poco. Sí, es normal. Aquí es donde la analogía de Miguel Ángel que citan las fuentes ayuda mucho. Eso de que cada bloque de piedra tiene una estatua en su interior y es tarea del escultor descubrirla. Me gusta esa idea. Pues piensa en la imagen de ruido no como un caos vacío, sino como ese bloque de mármol. Podría contener potencialmente infinitas imágenes. El trabajo del modelo de difusión es ser ese escultor. Un escultor que sabe qué forma tiene que liberar de ese ruido, pero ¿cómo lo hace? ¿Qué herramienta usa? Usa una red neuronal muy específica, una arquitectura llamada U-Net. Es un tipo de red que es especialmente buena para tareas con imágenes donde la salida tiene que tener una estructura espacial parecida a la entrada. ¿Por qué es buena para esta? Porque en este proceso inverso partimos de una imagen muy ruidosa, en el tiempo t, digamos, y queremos obtener una imagen un poquito menos ruidosa, en t-1. Tienen que parecerse en su estructura general, ¿no? La U-Net es buena manteniendo esa coherencia espacial, mientras cambia los detalles. Y lo que hace la U-Net, empezando desde el ruido total tiempo t, es algo increíble. Intenta predecir el ruido específico que se añadió para pasar de t-1 a t. Espera. Predice el ruido. Pero si hemos dicho que era aleatorio, ¿cómo va a predecir algo aleatorio? Ah, muy buena pregunta. No predice los números aleatorios exactos que se sumaron. Eso sería imposible. Lo que predice es el patrón general y la intensidad del ruido que probablemente se añadió en ese último paso. A ver. Se basa en cómo es la imagen ruidosa actual y en lo que ha aprendido de millones de ejemplos durante su entrenamiento. Es como si viera la textura del ruido actual y dijera, vale, por cómo está distribuido este ruido, lo más probable es que el ruido que se añadió justo antes tuviera esta forma y esta intensidad. Vale, es una predicción estadística, digamos. Una estimación inteligente basada en patrones aprendidos. Exacto. Es como un restaurador de arte súper experto que mira una capa de suciedad y dice, por la pinta, esta suciedad se añadió así, y debajo seguramente hay esto otro. Una vez que la U-Net hace esa predicción del ruido del último paso, simplemente se lo resta a la imagen actual, la de tiempo t. Lo resta tal cual. Bueno, esencialmente sí, lo sustrae. Y el resultado es una estimación de cómo era la imagen un pasito antes, en tiempo t-1. Un poquito menos ruidosa, un poquito más definida. Vale. No es magia entonces, es una predicción muy lista y una resta. Y supongo que esto lo repite una y otra vez. Justo. Repite el proceso. Ahora mira la imagen en t-1. Predice el ruido que se añadió para llegar a ella desde t2. Resta ese ruido predicho. Y así hacia atrás. t-1, t-2, t-3. Hasta llegar al tiempo t igual a 0. Pasito a pasito. Pasito a pasito. Y en cada paso, la imagen se va volviendo un poquito más clara, más estructurada. Es como quitar capas finísimas de ruido. Como el escultor quitando lascas de mármol muy finas, revelando la forma poco a poco, o como si, volviendo al agua, la IA supiera exactamente cómo se movió cada molécula de tinta y pudiera, con una paciencia infinita, guiarla de vuelta a la gota original. Es una buena forma de verlo, sí. Es una eliminación de ruido muy estructurada, muy gradual. Al principio, cuando empiezas a quitar ruido, solo ves como manchas, patrones muy vagos emergiendo de la estática. Pero a medida que repitas el proceso cientos, miles de veces, esos patrones se van afinando, se conectan entre sí, cobran sentido. Y al final, ¡pum!, aparece una imagen clara y coherente. El gato que habíamos destruido al principio vuelve a aparecer. Fascinante, de verdad. Hemos visto cómo ir de imagen a ruido y, lo que es más sorprendente, de ruido a imagen. Pero falta una pieza clave aquí. Si empiezo solo con ruido aleatorio, ¿cómo sabe el modelo si tiene que generar un gato, un perro o nuestra tortuga futbolista? Exacto. ¿Cómo entra el texto en todo esto? Muy bien traído. Porque hasta ahora lo que hemos descrito es la difusión incondicional.
El modelo genera una imagen plausible a partir del ruido, la que sea, pero no necesariamente la que le pedimos. Para controlar qué genera, necesitamos la difusión condicional, o guiada por texto, que es lo más común. Condicional. O sea, que depende de algo más. ¿Del texto? Eso es. El primer paso es traducir nuestro texto, una tortuga con zapatos jugando al fútbol, a un idioma que la máquina entienda, y eso se hace con embeddings de texto. Embeddings. Me suena. Son como representaciones numéricas, ¿no? Ujú. Vectores. Correcto. Piensa en un embedding como un código numérico largo, un vector, que captura la esencia, el significado semántico de esa frase. Hay modelos de lenguaje enormes, tipo BERT o GPT, que son expertos en crear estos códigos. De forma que el código para tortuga sea numéricamente diferente al de leopardo, pero quizá más parecido al de reptil, algo así. Captura esas relaciones de significado. Justo eso, captura la semántica. Entonces, durante el entrenamiento de estos modelos condicionales, la red UNET, la que quita el ruido, aprende a hacer su predicción no solo mirando la imagen ruidosa actual. Sino también mirando ese código numérico, el embedding del texto. Exacto. Aprende a predecir el ruido teniendo en cuenta ambas cosas, la imagen y el texto que la describe. Ah, vale. O sea, la guía del escultor ya no es solo haz una figura bonita del mármol, sino haz esta figura específica que te describo aquí. Precisamente. La predicción del ruido se vuelve dependiente del texto. El modelo aprende qué patrones específicos de ruido tiene que eliminar para que la imagen que vaya emergiendo se parezca a lo que dice el texto. Y hay mecanismos bastante ingeniosos para conseguir esto. Uno que es crucial es la atención cruzada o cross attention. Atención cruzada. Suena importante. ¿Una forma fácil de entender qué hace? A ver, imagina al modelo como un pintor trabajando en ese lienzo ruidoso, ¿vale? Y al lado tiene la frase tortuga con zapatos jugando al fútbol. La atención cruzada es como si el pintor, cuando está trabajando en la zona de los pies de la figura, Ajá. mirase constantemente la palabra zapatos en la instrucción y dijera, ojo, esta parte de la imagen tiene que reflejar esta palabra. Y luego, cuando está trabajando en la zona del caparazón, presta más atención a la palabra tortuga. Entiendo. Conecta palabras concretas del texto con zonas concretas de la imagen que se está formando. Asegura que los detalles vayan donde tienen que ir. Eso es. Ayuda a que haya coherencia entre el texto y la imagen a nivel local de detalles. Las fuentes también mencionan otra técnica, la guía sin clasificador. ¿Y esa qué hace? Es parecida. Es complementaria y bastante lista. En esencia, durante la generación, es como si el modelo hiciera dos predicciones a la vez, de forma interna. Se pregunta, ¿cómo debería quitar el ruido si sigo este texto? Y también, ¿cómo quitaría el ruido si no siguiera ningún texto, si fuera incondicional? Vale, hace las dos cosas. ¿Y luego? Luego compara las dos predicciones y básicamente exagera la diferencia entre ellas. Empuja el resultado final un poco más en la dirección de la predicción que sí usaba el texto. Es una forma de decirle, oye, céntrate más en lo que te he pedido, haz que se note más la influencia del texto. Vale, como para que no se desvíe y siga bien las instrucciones. Exacto, para amplificar el efecto del prompt. Entonces, si juntamos todo esto, cuando yo le escribo una tortuga con zapatos jugando al fútbol, ¿qué pasa por dentro? Pues, simplificando, lo que ocurre es esto. 1. Tu frase se convierte en su código numérico, su embedding. ¿Vale? 2. El modelo empieza con una imagen de puro ruido aleatorio, una pantalla de nieve nueva. 3. Empieza el proceso inverso. Paso a paso, la red UNET predice el ruido que hay que eliminar. Pero esta vez, para hacer esa predicción, usa tanto la imagen ruidosa actual como el embedding de tu frase. Y utiliza mecanismos como la atención cruzada y la guía sin clasificador para asegurarse de que la predicción esté alineada con el texto. Entendido. La predicción está guiada. 4. Resta ese ruido predicho y guiado de la imagen. 5. Repite los pasos 3 y 4 cientos o miles de veces. En cada repetición, la imagen se aclara un poquito más, pero siempre de una forma que intenta acercarse más y más a la descripción de la tortuga futbolista. ¿Y 6? Y 6. Al final de todos los pasos, emerge una imagen completamente nueva, que, si todo ha ido bien, se corresponde con tu texto. Una tortuga con zapatos jugando al fútbol. Es
Es impresionante. ¿Cómo aprende esa conexión tan compleja entre palabras y patrones visuales? Hasta el punto de poder generar combinaciones que probablemente nunca ha visto exactamente iguales en sus datos de entrenamiento. Totalmente. La sofisticación de estas arquitecturas les permite captar relaciones semánticas y visuales muy sutiles y sobre todo generar novedad. Crear cosas que no son una simple copia o mezcla de lo que ya existía. Y esta tecnología de difusión no es solo para texto a imagen, ¿verdad? No, que va. Como señalan bien las fuentes, se está aplicando a muchísimas otras cosas. Por ejemplo, a modificar imágenes que ya existen siguiendo instrucciones de texto. Eso sería imagen a imagen. Como decirle, añade gafas de sol a esta foto de mi perro. Exacto. O a rellenar partes que faltan en una foto de forma realista. Eso es inpainting. O incluso a extender una imagen más allá de sus bordes originales, outpainting. Y no solo imágenes. Se están aplicando principios muy similares para generar otros tipos de contenido, como audio o incluso vídeo. O sea que el potencial es enorme. Sí, y las aplicaciones ya se ven en muchos campos, en entretenimiento, diseño, publicidad, claro, pero también en ciencia. En ciencia. Sí, por ejemplo, en medicina se usan para mejorar la calidad de imágenes médicas o para generar datos sintéticos realistas que sirvan para entrenar otros modelos de IA sin necesidad de usar tantos datos de pacientes reales. O incluso en biología molecular, ayudando a diseñar nuevas moléculas o a predecir cómo se pliegan las proteínas. Hablando de moléculas y difusión, me acuerdo ahora de nuestro vaso de agua con tinta del principio. Si yo pudiera aplicar aquí esa difusión inversa... Ajá. Pausa breve. Pues no, parece que sigue siendo tinta en agua. Definitivamente, la IA lo hace mejor por ahora. Bueno, creo que hemos hecho un buen viaje al corazón de estos modelos generativos. La idea fundamental, si me quedo con algo, es esa. Aprenden a destruir imágenes añadiendo ruido. Sí. Y lo que es más asombroso, aprenden a revertir ese proceso, como un escultor, pero guiándose por el lenguaje para crear imágenes totalmente nuevas a partir de ese ruido inicial. Exacto. Y aquí, si me permites, surge una reflexión final que va un poco más allá de la técnica pura y dura, y que las fuentes también sugieren. Adelante. Este proceso de revelar una estructura desde el ruido, pero guiado por el lenguaje, nos hace cuestionar un poco qué entendemos por creatividad en una máquina, ¿no? O sea, ¿estaba la imagen de la tortuga futbolista realmente escondida, latente en ese ruido inicial, esperando a ser descubierta como la estatua en el mármol de Miguel Ángel? Buena pregunta. ¿O es más bien la habilidad increíble del modelo para navegar ese camino inverso tan complejo, siguiendo nuestra petición, lo que constituye el acto creativo en sí mismo? No sé si me explico. Sí, perfectamente. ¿Dónde reside la creatividad? ¿En el potencial del ruido o en el proceso de descifrarlo? Justo. Es una pregunta que creo que se volverá más y más relevante a medida que estas inteligencias artificiales se integren más en cómo creamos, cómo vemos, cómo consumimos información visual. Nos obliga a repensar un poco estos conceptos. Sin duda. Una reflexión muy interesante para seguir dándole vueltas. Alphatec, llevamos tu negocio al futuro.